Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra presentación de Pedagogías decoloniales. Nuestro grupo está conformado por Lina Sanabria, Tatiana Cárdenas, Carolina Benavides y quienes habla Luz Adriana Sánchez. Muchas gracias. Como introducción de nuestra presentación del documento, tenemos que actualmente se han descubierto diferentes miradas, muchas miradas frente a la pedagogía que se ha implementado, la que se está iniciando y la que vamos construyendo para un futuro, teniendo en cuenta que el mundo ha estado en constante evolución, en especial en el campo educativo, ya que se han construido nuevas apuestas pedagógicas gracias a la iniciativa de grandes líderes sociales, de grandes psicólogos, pedagogos, científicos, entre otros, autores que han fortalecido la construcción de nuevos pensamientos y acciones pedagógicos, con el fin de mejorar la educación y asimismo la vida de los seres humanos. Dentro de la siguiente presentación se encuentran diferentes conceptos frente a la pedagogía decolonial, que consiste en mirar desde nuestros orígenes. En este caso, la profesora Catherine Walsh plantea que es importante recordar que el poder colonial no ha terminado, aún sigue existiendo internamente en los países, en la sociedad en la que vivimos, comprendiendo que vivimos inmersos en una comunidad de poder. Por lo tanto, Walsh promueve el legado de la pedagogía decolonial, forjando la lucha que ejercen los colectivos pedagógicos, que a través de sus acciones producen un continuo proceso de aprendizaje con el único fin de sacar la pedagogía de lo tradicional. Insiste en que la pedagogía es una metodología necesaria e indispensable para la transformación, que consiste en la formación de procesos para sembrar algo distinto, aprender a desaprender, para aprender de otro modo, pensar de otra manera, desde otros espacios. Por otro lado, se mencionan algunos autores muy importantes que han marcado de manera positiva frente a la pedagogía y a la decolonización. Entre ellos Zapata, Fanon, Freire, quienes fueron maestros comprometidos en crear posibilidades de otro vivir, siempre trabajando para la comprensión del tema de la opresión y de este modo lograr una transformación social. Pretendieron que la pedagogía no solo se base en procesos tradicionales, sino también en mostrar pensamientos diferentes y su propio quehacer. El comprender que las luchas sociales también se deben contar como escenarios pedagógicos. Por este lado encontramos legados históricos del enlace pedagógico decolonial. En el siglo XVI se pudo evidenciar cómo los países, los cuales fueron Huarochirí, Perú, Popul Vuh, Guatemala, se unieron a crear cosmologías propias para lograr mitigar una occidentalización. Los autores de este suceso fueron Francisco de Ávila y Francisco Jiménez, los que apostaron por atestiguar estrategias que tuvieran la lógica civilizatoria colonial para lograr con éxito las cosmologías propias, como lo son la creación, la relación entre seres vivos o muertos, humanos y no humanos, teniendo en cuenta que la naturaleza juega un papel importante en la transformación. Y dando continuidad en el siglo XVII, en el virreinato de Perú y desde el Tahuantinsuyo es el quechua Felipe Guamán Poma de Ayala, escribe la nueva Crónica y Buen Gobierno, obra de 1200 páginas,
enviada en el año 1616 al rey Felipe III. Teniendo una postura frente a los indígenas, tratándose de una cosmología andina. Sin duda alguna, lo que llama la atención de este libro es que está diseñado en dibujos, los cuales cuentan las injusticias, violencias, conflictos y posicionamientos imperiales, también coloniales, las complementariedades cosmológicas y las miradas propias y ajenas de concebir, sentir, ser y estar en el mundo. Pero los dibujos llaman la atención en este libro, ya que no son simplemente por una obra artística. Este documento, como muchos, cuentan con un enlace pedagógico y de colonial. ¿Qué se busca? Que los estudiantes en la actualidad puedan abrir los ojos frente a lo que es la colonialidad, como por ejemplo los palenques, el cimarronaje, el malunaje y la muntuización. Para seguir Zapata Olivella, llevados a cabo por numerosas mujeres y hombres de la diáspora africana con sus luchas por recuperar y reconstruir la existencia, libertad y liberación ante las condiciones deshumanizantes de esclavización y racialización, y en su creación de prácticas, espacios y condiciones otras de reexistencia. Bueno, para continuar, encontramos el pensamiento de pedagogía de Freire y Fanon. Y bueno, con Freire encontramos una cita, lo cual es un hacer político pedagógico, es inseparable del pedagógico político, es decir, de la acción política que involucra la organización de grupos y de clases populares para intervenir en la reinvención de la sociedad. Freire siempre tuvo una gran preocupación, la cual eran las condiciones existenciales de las clases pobres y excluidas, los cuales se los nombraba como oprimidos, porque ellos debían pasar por muchos episodios de injusticias y violencias por parte de los opresores. Por esta razón, Freire siempre apostó en trabajar lo pedagógico con lo político. Él consideraba que la educación no debía limitarse a lo formal o institucional. Pensaba que la educación debía crearse en los contextos sociales, políticos, epistémicos y existenciales. El proyecto de Freire siempre fue trazar rutas metodológicas y analíticas encaminadas hacia el reconocimiento de la realidad, condición hacia la concientización, politización, liberación y transformación humana. Cabe destacar que con su pedagogía del oprimido, él se enfocó en la necesidad de pensar críticamente, de aprender a ser uno mismo en relación con y contra su propio ser, lo que le exigía tener una ética humana en y con el mundo. También se enfocó sus últimos años de vida en trabajar no solo la discriminación de clases, sino también en género y raza. Por otro lado, encontramos la apuesta pedagógica humanizadora, descolonizadora, liberadora de Fanon. También encontramos una cita como les: no buscamos otra cosa, nada menos que liberar al hombre del color de sí mismo. A diferencia de Freire, que su punto de partida a lo pedagógico, para Fanon fue un problema colonial. Este autor comenta que la humanización es el eje central del proceso de descolonización, de descolonizarse y por ende de liberación. La descolonización, según Fanon, es una forma de desaprendizaje. Desaprender todo impuesto y asumido por la colonización y deshumanización para reaprender a ser hombres y mujeres. Fanon comenta que la descolonización requiere conciencia, tanto en los pueblos negros como la conciencia en los blancos, de su complicidad en el sistema moderno colonial racial, es decir, el aprendizaje y desaprendizaje de todos. Fanon ofrece la sociogénesis como forma de pensamiento riguroso sobre la humanidad y como pedagogía que fomenta la liberación. Esta pedagogía resalta 4 enfoques indispensables, los cuales son: primero, el hacer despertar; segundo, alentar la autoagencia y acción; 3, facilitar la formación de subjetividad y autorreflexión; cuarto, fomentar y revitalizar racionalidades políticas y éticas. Subcausa,
fue la liberación de los pueblos, en particular de los pueblos colonizados, sometidos u oprimidos, enfocándose en la población negra. Teniendo en cuenta que ese pedagogo era de color negro, no buscamos otra cosa nada menos que liberar al hombre de color a sí mismo. Esta es la cita que se dijo inicialmente y que como grupo nos llama la atención porque deja un gran mensaje. Y bueno, para continuar seguimos con tejiendo pedagogías y trazando caminos. En este apartado se encuentran 3 autores que marcan de manera positiva frente a la pedagogía y la descolonización, los cuales son Zapata, Fanon y Freire. Fueron maestros militantes comprometidos en crear posibilidades de un otro vivir, trabajaron siempre para dar claridad y precisión al tema de la opresión y de este modo lograr una transformación social. Y bueno, en este apartado se trabaja por la lucha de darle un lugar a estas voces pedagógicas que de una u otra forma se han enfocado por una inclusión y transformación social, pero aún más que incluir de manera multiculturalista, el esfuerzo de manera ha sido de construir, posicionar y procrear pedagogías que apuntan el pensar desde y con, alentando procesos y prácticas praxísticas de teorización del pensar hacer e interculturalización que radicalmente desafían las pretensiones teórico-conceptuales y metodológicas académicas, incluyendo sus supuestos de objetividad, neutralidad, distanciamiento y rigor. Pedagogías que se esfuerzan por abrir grietas y provocar aprendizajes, desaprendizajes y aprendizajes de desprendimientos y nuevos enganchamientos. Y bueno, seguimos con el tema teorizando desde el sur la investigación, acción participativa y la educación popular. En este tema encontramos a un autor, el cual se llama Samuel. Samuel nos hace ver que la historia popular, más que una definición, permitía vislumbrar la posibilidad de un movimiento intelectual y político cuyo propósito consistía en acercar los límites de la historia a los de la vida de las personas. Y bueno, cabe destacar que el interés por la recuperación colectiva de la reconstrucción de la historia fue crear instancias que a partir de la investigación, acción participativa y la educación popular permitieran generar procesos de apropiación de conocimiento histórico. La recuperación colectiva de la historia contó con 2 objetivos principales, los cuales fueron, primero, orden político, el cual planteaba el acercamiento del sujeto como actor social a la comprensión de su historicidad, y segundo, educativo. Señaló la necesidad de crear estrategias que le permitieran la apropiación de instrumentos de análisis por parte de las comunidades para interpretar e interpelar su historia. Acción participativa. Es una propuesta metodológica que se basa en unir el conocimiento científico y el popular. Ambos conocimientos son diferentes y complementarios, que buscan desarrollar en las personas una conciencia crítica sobre la realidad. Es por ello que esta investigación atribuye una serie de aspectos como son la causalidad, la constatación del conocimiento, la inserción en el proceso social, la realidad objetiva y la aplicación del método dialéctico. Asimismo, plantea una serie de objetivos que parten de propiciar el intercambio de conceptos con los hechos o sus percepciones, constatar mediante la acción en la base lo que se quiere o quería conceptualizar. También volver sobre el ciclo de la investigación para culminar en la acción. Es así como llegamos a la praxis, la cual es una unidad didáctica que integra tanto lo teórico como lo práctico. Bueno, y seguimos con Paulo Freire y la educación popular. Este plantea o habla sobre la concientización y el diálogo a través de 3 dimensiones. La primera, la dimensión ética, la segunda, la ontológica, y la tercera, la epistemológica. La primera, ella plantea la coherencia entre
un discurso de liberación y una práctica que posibilite su relación. La segunda propone reflexionar sobre la naturaleza humana, implicando su vocación de ser más. La tercera habla sobre la importancia de la concientización y el diálogo, a los cuales se llegaba no tanto con un ejercicio intelectual. Es así como le da importancia al método dialéctico, dado que permite visualizar la realidad tomando distancia de ella. Bueno, y seguimos con balance y proyección crítica hacia un proyecto descolonial. A través de 3 teorías, abordando estas 3 teorías como lo podemos observar. La primera de ellas, que son las provenientes de los estudios postcoloniales subalternos. La segunda, desde el horizonte de interpretación moderno colonial. Y la tercera, el proyecto de interculturalidad crítica. Quisimos abordar a Mauro Vega. Él nos habla sobre la teoría postcolonial, la cual dice que es aquella que busca deconstruir la metanarrativa sobre la modernización, racionalización y progreso. Y abordamos el proyecto de intercultural crítica, ya que nos pareció importante, dado que cuestiona el perfil funcionalista presente en la implementación de políticas alrededor de la multi y pluriculturalidad. También porque pone fin a la idea creciente que asocia la modernización de la región a un proceso sistematizado de progreso, desarrollo y ciudadanización global. Bueno, y por último tenemos lo que son las rutas de reflexión para abordar proyectos en el campo de la memoria. Estas se dan a través de 2 rutas. La primera de ellas, que hace referencia a la memoria social, entendida como régimen de representación. Y la segunda hace referencia a la memoria desde los aportes señalados por la recuperación colectiva de la historia, es decir, como memoria colectiva, reconociendo sus legados críticos y disidentes. Es así como hablamos de memoria social, el régimen de representación y la memoria de desprendimiento. La memoria social es un constructo de larga duración vinculada tanto a los sistemas de dominación y a sus dinámicas de reproducción. El régimen de representación permite captar un vínculo entre los actores y sus representaciones. Y bueno, la memoria del desprendimiento se basa más que todo en transformar desde el reconocimiento y la sanación de todas aquellas situaciones concentradas en la mente. Buenas. Como conclusión, es ir más allá del sistema educativo, la transmisión del conocimiento donde sus bases se centran en las realidades, historias y luchas que comenta la gente, lo que motiva a que las personas sean conscientes de las necesidades que viven en sociedad para el bien común, la cual se debe basar en el respeto, la libertad y autonomía de cada persona. Por tal razón, es importante resaltar una nueva realidad sobre la educación que a su vez propicie visiones metodológicas basadas en la innovación que son dialogadas y no impuestas, construidas en común entre la escuela y la comunidad. Esto implica reflexionar sobre los fundamentos políticos de la educación, el reconocimiento de nuevos saberes que son heredados de la historia, que son portadores de experiencia que en definitiva son bases para una nueva sociedad que sea más justa y equitativa, que ayuda a construir la pertenencia pedagógica más allá de las necesidades que provienen de la economía. Es decir, que la educación debe contribuir a superar el proceso de enseñanza y aprendizaje individual y grupal que propone la educación tradicional, sino que aporte a la construcción de una nueva sociedad para superar
La clase dominante que solo le interesa el interés propio.